Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. ¿Fueron al cielo Enoc y Elías? ¿Se contradice la Biblia cuando afirma que en Adán todos morimos? ¿Hacia dónde fueron trasladados en el aire Enoc y Elías? El profesor Frank Mendoza les ha preparado un interesante estudio al respecto. Dele un me gusta a esta clase y no deje de suscribirse. Dios derrame bendiciones a sus vidas. Comenzamos. Gracia y paz a sus vidas. Hoy jueves 21 de abril vamos a dar respuesta valedera, argumentada, bien, con la propia Biblia a una cuestión evidentemente controversial. La gran incógnita. ¿Fueron al cielo Enoc y Elías? Pensemos. ¿Fueron acaso a la misma presencia de Dios esos patriarcas Enoc y Elías? Muy bien, les muestro ahí mi primer esquema de llave. Tenemos a Enoc y a Elías. Y en la primera llave vamos a buscar Génesis capítulo 5. Abra su Biblia entonces en el capítulo 5 del Génesis y vamos a leer a partir del versículo 19 al 24. Bien. Y vivió Jared después que engendró a Enoc. Aquí se nos detalla una lista interesante de los patriarcas prediluvianos, la línea piadosa de Set. Bien, 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Y vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Enoc fue el hijo de Jared. Enoc significa consagrado o dedicado. Bien. Versículo 22. Caminó Enoc con Dios. Es decir, tuvo una comunión con el Padre. Después que engendró a Matusalén, durante el tiempo que estuvo sin hijos, sin Matusalén, la escritura no nos habla de una búsqueda de Enoc hacia Dios, ¿de acuerdo? Caminó Enoc con Dios después que engendró a su hijo Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. El primogénito de Enoc se llamó Matusalén. Muy bien, versículo 23. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. 365 años. Es decir, esta cantidad de tiempo, recordemos que esos patriarcas eran longevos. Después se redujo el lapso de promedio de vida biológico del ser humano. Versículo 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Muy bien, caminó pues Enoc con Dios y desapareció. Súbitamente fue oculto de la vista de las personas porque le llevó Dios. Este texto ha sido mal interpretado porque se ha construido una hermenéutica errada y las iglesias evangélicas denominacionales que respetamos, por supuesto, todas, casi todas, enseñan la falacia de que Enoc fue al cielo, de que Enoc representa el arrebatamiento o el rapto de la iglesia en el tiempo previo a la gran tribulación, que es otra falacia, que bueno, esto merece un análisis muy aparte. Lo cierto es que Enoc desapareció. Ahora bien, veamos el cuadro. Número 1. ¿A dónde llevó Dios a Enoc? ¿A dónde? Segunda pregunta. ¿Qué significa ser traspuesto? Vamos a leer Hebreos 11:5. Bien. Hebreos capítulo 11, versículo 5. Este texto parecería armonizar con Génesis 5:24.
Muy bien. Hebreos 11:5 nos dice el texto, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Aparentemente no murió. Y no fue hallado porque le traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, porque él caminó de hecho con Dios en una comunión muy estrecha, invocando el nombre del Señor, confiando en su poder. Bien, ¿qué clase de muerte no vio Enoc? Porque ahí leemos que para no ver muerte, ¿correcto? Pero ¿qué nos dice la Biblia? Jesús en Juan 3:13, busquemos entonces Juan capítulo 3, estamos deslindando este tema interesante. Juan 3:13, Jesús, cuando estuvo con Nicodemo en este diálogo evangelístico, dijo lo siguiente: nadie subió al cielo. Quiero que remarque con su bolígrafo, con su lapicero, esta frase muy reveladora de Jesús, categórica, sencillamente categórica. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, es decir, él mismo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo, que estuvo como siendo el verbo frente al Padre. En el principio era el verbo, Juan 1:1, y el verbo logos, el Señor Jesucristo, en su estado de gloria, preencarnación, era Dios, era el Teos, era la imagen visible del Dios invisible. Nadie subió al cielo excepto el Hijo del Hombre que descendió del cielo. Este versículo es clave porque no podríamos hablar de un engaño atribuido a Jesús. No podemos tener a Jesús como un mentiroso, un impostor. Bien, ahora, el apóstol Pablo cita Romanos capítulo 5, ahí en el gráfico lo podemos apreciar, bien, Romanos 5:12, que nos dice este texto también revelador, y es una gran verdad que armoniza con la declaración de Jesús. Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán aperturó introdujo el pecado en la raza humana, y por el pecado la muerte física, que fue la consecuencia. Así la muerte pasó ¿a quiénes? A todos los hombres, sin excepción, a todos, por cuanto todos pecaron. Y yo le pregunto a usted, ¿considera acaso que no pecó para que haya ido directamente al cielo? No, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Bien, ahora, ¿qué de Elías, el gran patriarca Elías? Segunda de Reyes capítulo 2, busquemos. Bien, Segunda de Reyes, vamos a leer lo que nos dice este pasaje bíblico. Segunda de Reyes capítulo 2, versículos 9 al 11. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo fue su discípulo, el futuro profeta: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Una doble porción, algo mejor de esa energía, de ese poder de Dios, una doble porción. Quiero que sea sobre mí, quiero recibir de ti, le dijo Eliseo. Él le dijo: cosas difíciles has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho, mas si no, no. Versículo 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego. Prestemos atención. Un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. ¿Lo leyó? ¿Lo escuchó? Versículo 12. Vino el Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio.
y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Qué interesante. Vamos a imaginar la escena, vamos a reconstruir la escena. Bien, un carro de fuego, literal, con caballos de fuego, eh, provenientes del cielo, seguramente, apartó a los dos. Y Elías, el discípulo amado de, perdón, Eliseo, vio subir a Elías literalmente al cielo en un torbellino. Ahora, surgen preguntas. ¿A qué clase de cielo subió Elías? Ayer, ayer miércoles, les impartí un estudio que se los recomiendo. Compartan este estudio sobre los tres cielos. Bien, hablamos del cielo atmosférico, el primer cielo, el cielo galáctico o sideral, segundo cielo, y el tercer cielo, la misma presencia de Dios. ¿Dónde está su trono? Entonces, ¿a qué clase de cielo subió Elías? No se nos dice que fue a la misma presencia de Dios. No leemos ahí en el versículo 11 que Elías haya subido al mismo trono de Dios, al mismo paraíso, al cielo en un torbellino, o al tercer cielo, al paraíso. No. ¿A qué clase de cielo subió Elías? En la Biblia hay tres clases de cielos, pero observamos que Eliseo lo vio en el primer cielo. O sea, Elías ascendió al cielo atmosférico, donde están las nubes, donde vuelan las aves del cielo, donde podemos contemplar el vuelo de un avión, de un helicóptero, ¿verdad? Y ahí subió Elías a este primer cielo. Primera de Corintios capítulo 15, vamos a leerlo. El apóstol Pablo remarca esta verdad en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, en Adán, nótese bien, todos mueren. Subraye en su Biblia con su lapicero esta frase: todos mueren, sin excepción. También en Cristo todos serán vivificados. Esto comprende la realidad escatológica de la resurrección corpórea que todos tendremos, sean malos o buenos, sean salvados o perdidos, condenados. Hebreos capítulo 11, mire el contexto posterior. Hemos leído Hebreos 11:5, ¿verdad? Pero luego de que el autor anónimo de Hebreos describe una lista dorada de los hombres y mujeres de la fe, empezando desde Abel, luego Enoc, Noé, Abraham, bien, también está Sara. En el versículo 13 leemos de Hebreos 11 algo categórico también, como Jesús indicó en Juan 3:13. Conforme a la fe murieron todos estos. ¿Quiénes estos? ¿Quiénes? Abel, Noé, Abraham, Sara, Enoc. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Bien, conforme a la fe murieron todos estos patriarcas. Esto es contundente, del todo contundente, incuestionable. Entonces, es importantísimo, y una de las reglas o postulados de la hermenéutica o de la correcta interpretación es no omitir y tener en cuenta importante el contexto inmediato posterior y el contexto cercano posterior, que es el versículo 13 del capítulo 11 de Hebreos respecto del versículo 5. Bien, ahora les muestro nuestro siguiente gráfico. Vamos a desarrollar Génesis capítulo 5, versículo 24, que ya lo hemos leído en hebreo. ¿Cómo se escribió en el hebreo? Veamos ahí el gráfico. Mire, Génesis 5:24, de acuerdo a la Biblia Reina Valera, que usamos, la Biblia estándar de 1960, le hemos leído: caminó Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios.
¿verdad que sí? Pero Génesis 5:24 en el hebreo original, leamos ahí, dice así: Dios a él tomó porque no estuvo. Es decir, desapareció porque le llevó Dios. Equivale a decir, Dios a él tomó porque no estuvo. Elohim et lakach ki ayin. Se lo repito, en el hebreo es Elohim et lakach o lakaji ki ayin. Ayin, no estuvo. Elohim, Dios, un plural majestático, Dios supremo, dioses. A él es et. Tomó es lo mismo que le llevó. Dios lo tomó a Enoch, lo llevó. Lakaji, lakaji, es el vocablo hebreo, lakaji, tomó, le llevó, tomó. Significa, lo interesante es que significa alejar, arrebatar, atraer, quitar, sacar. Mire lo que hizo Dios con Enoch. Lo tomó, lo alejó, lo arrebató, lo sacó. Bien. Y dice desapareció, la traducción de Reina Valera, es decir, no estuvo. Ayin, no estuvo. No estuvo significa faltar, desaparecer, ninguno, morir, perecer. ¿Se da cuenta? Entonces, Dios lo tomó o hizo desaparecer a Enoc, eh, porque él pereció al final. ¿Cuál es la interpretación entonces? En base al texto hebreo original. ¿Mm? Ahí lo tiene usted en la pantalla. En esta flecha, doble flecha ahí de color anaranjado. Interpretación. Nadie vio a Enoc, ya que Dios lo ocultó hasta su muerte. Nadie vio a Enoc, ya que Dios lo ocultó hasta su muerte. Y también Dios tomó la caji, tomó a Enoc quitándolo de la vista humana para que perezca en otro lugar. Indudablemente que sí. Para que no vea muerte. Es decir, para que no vea la muerte física en un lugar y él, Dios, lo quite de ese lugar y lo sitúe en otro lugar. Lo arrebate, lo quite hacia otro lugar. ¿Me entiende? ¿Se da cuenta? Bien, ahora les muestro nuestra tercera lámina. La tercera lámina, Hebreos capítulo 11, versículo 5, que hemos leído, pero en el texto original griego. Leemos ahí en la Reina Valera: Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Pero en el griego original leemos así: Enoc fue transferido de él no ver muerte. Así lo leemos. Enoc fue transferido. La palabra griega transferido es metatesis. M-E-T-A-T-H-E-S y latina S. Metatesis. Transferido. Metatesis. Traspuesto. Que significa trasladar, transportar, un cambio de lugar, transponer. Interesante, ¿verdad? Transferido es un traslado, un cambio hacia otro lugar o sitio. Y la palabra muerte en el griego es Thanatos, Thanatos, D-S-A-N-A-T-O-S, Thanatos, que significa mortandad, lógicamente, mortal, algo que tiene que ver con fallecer. Entonces, ¿cuál es la interpretación aquí en la llave, en la parte baja de nuestro gráfico? Enoc fue trasladado, al igual que el patriarca y el profeta Elías, para no ver la muerte en el lugar donde él estaba. Bien, Enoc fue trasladado, literalmente, por Dios, fue traspuesto para no ver la muerte física en el lugar donde él previamente estaba. Y segundo, Dios llevó a Enoc a morir
a otro sitio. Dios lo llevó, lo condujo para que muera a la postre en otro lugar. Quiero leerles, hemos leído Segunda de Reyes, ¿verdad? Segunda de Reyes en el capítulo 2, pero quiero leerles Segunda de Crónicas 21:12. Busquemos, Segunda de Crónicas 21, capítulo 21, versículo 12. En el reinado de Jorán, que ya habían transcurrido más o menos 10 años desde ese incidente en el cual ascendió Elías en un carro de fuego en el cielo atmosférico. Bien, y en el versículo 12 leemos, y le llegó una carta del profeta Elías, ¿a quién? A este rey Jorán, malo, que decía, Jehová el Dios de David, tu padre, ha dicho sí, por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá. Una carta que le llegó, una carta de juicio, de exhortación al arrepentimiento de parte de Elías. Es decir, Elías continuaba vivo. No había muerto en Segunda de Reyes capítulo 2. Continuaba vivo. Después murió. Después que le envió ese mensaje a Jorán, después de 10 años aproximadamente, Elías aparece en escena. ¿Se da cuenta? Y les muestro nuestra última lámina. Ahí lo puede apreciar. Conclusiones. Conclusiones. ¿Fueron al cielo Enoc y Elías? Respuesta contundente. Al cielo mismo de la presencia de Dios, al tercer cielo, no. Pero sí fueron al cielo Enoc y Elías, al cielo atmosférico, el primer cielo. Fueron ahí trasladados, traspuestos por Dios, conducidos para que mueran en otro lugar. Conclusión número 1. Está establecido para todos, sin excepción, no se exceptúa ni a Enoc ni a Elías, que mueran una sola vez. Hebreos capítulo 9, versículo 27. ¿Qué nos dice el texto bíblico? Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Este es un principio, un postulado irrefutable, una ley natural. Una ley natural que Dios estableció dentro del ser humano, que se ha establecido que todos muramos sin excepción de raza, condición social, económica, una sola vez y después de esto, el juicio. Segundo, Enoc y Elías fueron trasladados por Dios, y ya lo hemos explicado, lo hemos analizado en el griego y en el hebreo, en el primer cielo para que mueran sin que nadie viera el lugar de sus decesos. Enoc y Elías fueron trasladados por Dios en el primer cielo atmosférico para que mueran sin que nadie viera el lugar de sus decesos. Es decir, Dios los condujo, hicieron un viaje en el espacio atmosférico, en el primer cielo. Juan 3:13, Romanos 5:12. Y tercero, Jesús aseguró que nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, ya que la muerte pasó a todos, sin distinción, pues todos pecaron. El dogma católico de la Asunción de María y la creencia islámica en que Mahoma subió al cielo de la presencia de Dios es parecido a esta postura, a esta línea de pensamiento errada que aseguran que tanto Enoc como Elías fueron al cielo mismo de la presencia de Dios. Hemos refutado esta falsedad con la Biblia y usted, apreciado estudiante de nuestra plataforma, en nuestro canal de YouTube, Escuela de Teología, usted sacará su propia conclusión a la luz, como siempre, de la Biblia, la palabra de Dios. Hasta mañana, comparte este video, dele un me gusta y con ustedes será hasta mañana. Les envío un abrazo muy fuerte. Bendiciones, gracia y paz para sus vidas.